Estamos comenzando el capítulo 5. Después viene el capítulo 6. Me parece que una vez terminemos el capítulo 6, pues ya tenemos material para un examen. Así que yo estoy ya preveyendo que debe tener un examen de historia antes que se acabe el mes de octubre. Entiendo yo. O en la última semana de octubre o la primera de noviembre por ahí, pero en ese vecindario por ahí, pues ya vamos a tener material para la segunda prueba de historia. Porque este semestre tenemos solamente tres pruebas. Y también voy a hacer unos arreglos con el cuaderno. Veo que hay gente subiéndome trabajo, ¿verdad? No voy a decir nombre de quién, pero hay estudiantes subiéndome trabajo de cuaderno al LMS, junto con el otro trabajo. No es la manera correcta. El trabajo de cuaderno va en mi email y el trabajo que va en LMS es el trabajo de la libreta virtual. Recuerda que libreta virtual, como se le dijo a usted desde un principio, usted trabaja un documento Word o Docs, lo salva como un PDF y eso es lo que usted supone que envíe. También me di cuenta que hay estudiantes que están enviando trabajo incompleto. Me mandan la mitad del trabajo y yo no puedo darle, ¿verdad?, todos los puntos por un trabajo incompleto. En la lección pasada, titulada Un encuentro para la historia, pues se presentan unos conceptos y unos eventos bien interesantes. Lo que pretende esta lección hacer, o esta lección no tanto, sino este capítulo, es pues presentarle y explicarle por qué viajaron los europeos a América, por qué llegaron aquí a América y las circunstancias en las que se llevó a cabo este encuentro de estos dos mundos, estas dos civilizaciones. Y pues para hacer eso tenemos que remontarnos al pasado. Y obviamente estamos hablando del pasado, pero al pasado previo al descubrimiento, siglos antes de eso. Como usted sabe, el 12 de octubre de 1492, que usted lo tuvo feriado, es una de las fechas más importantes en la historia de la humanidad, porque dos mundos que estaban separados por el Océano Atlántico se encontraron por primera vez, lo que llamamos el Nuevo Mundo y el Viejo Mundo, ¿verdad? Y estos términos son términos bien arbitrarios, eso del Nuevo Mundo y Viejo Mundo, cuando ambos mundos eran igual de viejos. La pregunta es quién le puso el nombre, ¿verdad? Obviamente fueron los europeos los que se inventaron este nombre, porque para los que vivían en América este mundo era tan viejo como lo era para los europeos el de ellos. Así que vamos a explorar unos conceptos bien importantes acerca de cuál era la situación del mundo previo a la llegada de los europeos a América. Ese mundo en Europa, ese mundo europeo, usted leyó de él en las páginas de la página 80 a la página 83 del libro. Y usted se encontró con esta serie de términos que aparecen aquí, ¿verdad? Vamos a empezar con el término de cartografía. ¿Qué es la cartografía? ¿Quién puede decirme lo que es cartografía? Es un arte y una ciencia a la misma vez, ¿verdad? Usted ha visto esos mapas bien antiguos. Los seres humanos han estado haciendo mapas por milenios de cómo ellos entienden que es el mundo. Y si tú miras a cualquier mapa hecho antes de 1492, ¿vas a ver América en ese mapa? No, no, ¿por qué no? Exactamente, exactamente. Gracias. Los europeos no sabían de la existencia de dos continentes que llamamos América del Norte y América del Sur. Ellos no, ni tenían intenciones de parar en América. Usted sabe que ellos iban para otro lado. Ellos iban para las Indias. Lo que nosotros llamamos hoy día la India. Para ellos es que ellos pensaban ir. Y otros países que están cerca de India, que son Japón y la China. Ellos no sabían de América. Por lo tanto, la cartografía es el arte de hacer, la ciencia de hacer mapas. Una vez encontraron América, la cartografía pasó por una revolución increíble porque se tuvo que rediseñar el mapa del mundo entero. Ya el mundo se duplicó, se puso guareto. ¿Okay? Ya el mundo no era ese mundo, ese globo más pequeño, donde solamente cabía Europa, África y Asia, y lo demás era un océano que había que dar la vuelta para llegar a la India. Ya ese mundo no era el mundo que existía. El mundo real era uno que contenía los continentes de América.
Por lo tanto, el mundo descubrieron los europeos, es más grande de lo que se imaginaban, mucho más grande. Hay otra serie de términos ahí que vamos a irlo discutiendo poco a poco. Cuando usted oye hablar de imperios, ¿verdad? Usted cogió un curso en séptimo grado llamado World Studies. De todos esos imperios que usted estudió, World Studies, no, perdóneme, es un curso que se daba antes. World History. World Studies se daba antes. World History en séptimo grado. De esos imperios que usted estudió sobre un montón de imperios diferentes de la antigüedad. ¿Qué imperio fue el imperio más impresionante y más poderoso, más influyente en la historia humana? ¿Verdad? Eso es debatible, pero pues, se puede debatir. ¿Cuál usted piensa que fue? Luis Hernández, dígame. El de Roma, yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, la historia, el impacto de la civilización romana es tan y tan poderosa que tú no puedes evitar no verlo en nuestra cultura aquí en Puerto Rico. Porque nuestra civilización, nuestra cultura es la que llamamos la occidental, que es greco-romana. La que viene de Grecia y Roma. Y nosotros hemos imitado de Roma, ese imperio, casi todo. De hecho, hasta el idioma que estamos hablando viene del idioma que hablaban los romanos. Los romanos no hablaban español, hablaban un idioma llamado latín. Pero el español que tú y yo hablamos proviene de ahí. Esa es la madre del castellano o del español. Sí que podemos decir que el imperio más poderoso e influyente en la historia fue el imperio romano. Pero como todos los imperios, el imperio romano cayó. Llegó un momento donde pues, todo se acaba, todo lo que sube baja, muchachos. Nada dura para siempre. En este mundo, lo único que dura para siempre es la muerte y los impuestos. Usted sabía eso, ¿verdad? Nada más. Y el imperio romano cayó en el siglo V de nuestra era, en el año, para ser más específico, en el año 476, es el año que pues se ha marcado como el fin del imperio romano. No estaba centrado el imperio romano en lo que hoy día llamamos Italia. ¿Y cuál es la capital de Italia, muchachos? Roma. O sea, se preservó el nombre del antiguo imperio, pero en vez de querer decir lo que quería decir antes, tú decías Roma, y Roma era casi todo el mundo conocido en el viejo mundo. Era un imperio vasto. Hoy día tú hablas de Roma y es una ciudad, que es la capital, ¿verdad? Donde estaba sentado el poder de ese imperio antiguo miles de años atrás. Pues el imperio romano cayó. Y en ese año terminó lo que se conoce como la edad antigua o la antigüedad. Y empieza una era nueva, conocida como la Edad Media, the Middle Ages, ¿verdad? Medieval Times, el medioevo. Y comenzó en 1476, cuando cayó Roma. ¿Cuándo terminó? Ahí los historiadores no están de acuerdo. Ahí hay una disputa entre los historiadores. Algunos historiadores dicen que la Edad Media llegó hasta el año 1453. ¿Qué pasó ese año? Ese año cayó Constantinopla. Fue la caída de Constantinopla, que era la ciudad más poderosa del mundo en esa época, 1453. Otros dicen no, fue un poquito después. ¿Cuándo? 1492. Y usted sabe lo que pasó en 1492. ¿Qué pasó? El descubrimiento de América. ¿Verdad? El descubrimiento de América. Yo me voy más a favor de los que dicen que fue la caída de Constantinopla. Pero, ¿verdad? Pero otros pues quieren verlo de otra manera, que decir que fue el descubrimiento de América, ¿verdad? Y es debatible, debatible. Pero más o menos esa época, ese número de siglos, desde el siglo V hasta el siglo XV, cerca de 1000 años, es conocido como la Edad Media. Ahora, la Edad Media se puede dividir en dos partes, tú puedes partirlo en dos cantos. Está lo que se conoce como la Alta Edad Media. La Alta Edad Media fue desde la caída de Roma hasta el año 1000. Y eso es conocido como la Alta Edad Media. O sea, esa es la parte más vieja de la Edad Media, la parte más antigua. Y está lo que se conoce como la Baja Edad Media. En la Baja Edad Media, pues comenzó en el año 1001 hasta 1453 o 92, dependiendo, ¿verdad?, de cómo usted
cómo usted se bandea, ¿verdad? ¿Quién usted le hace más caso? ¿A qué historia usted le hace más caso? La Baja Edad Media es la más reciente. Y la Edad Media, pues también es conocido como la época del oscurantismo, por lo menos la Alta Edad Media. Cuando cae un imperio, usted sabe, no sé si cuando usted estudió en séptimo grado acerca de la caída del Imperio Romano, usted sabe cómo cayó, ¿verdad? No es que estaba trepado en un monte y se cayó. El imperio empezó a corromperse desde su interior, con políticos corruptos, el deterioro, la infraestructura cayéndose en canto. Cuando tuvo un país cayéndose en canto, en vez de echando para adelante, eso es que el país se está cayendo. Eso es lo que significa. Se está acabando esto. ¿Y cuáles son los imperios de hoy día? ¿Cuál es el imperio más poderoso? Porque hay un imperio, no se llama imperio, no lo llaman así, pero lo es. ¿Cuál es el imperio más poderoso del mundo hoy día? Estados Unidos. Estados Unidos. Muchachos, los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, eso se está acabando. Estados Unidos está declinando. Y usted ve las noticias, usted ve lo que está pasando allá. Se está cayendo en canto, se está desmoronando los Estados Unidos. Y hay un país que está subiendo. Y ustedes ya lo mencionaron. ¿Cuál es, Mr. Quiñones? Usted lo escribió como 20 veces ahí. China. Así que es posible que China sea el próximo imperio mundial. Pero en estos momentos es los Estados Unidos de Norteamérica todavía. Todo se acaba, muchachos. Y si se acabó Roma, se acaba cualquier imperio. Así que cayó Roma por fuerzas internas que le hicieron colapsar, pero también por fuerzas externas, porque habían países vecinos que la atacaban. Y esos países vecinos eran conocidos como los bárbaros. En inglés sería barbarians. Todas las naciones que estaban alrededor, arriba estaba Germania, lo que hoy día es Alemania. Más al norte había una isla llamada Britania, que hoy día es Gran Bretaña o Inglaterra. Al otro lado estaba los visigodos y los godos, en lo que hoy día es España y Portugal. Estaban los galeses, en lo que hoy día es Francia. Y todas estas personas estaban atacando un imperio que ya estaba débil. ¿Y qué empezó a pasar con las fronteras de Roma? Empezaron a colapsar y Roma empezó a hacerse más chiquita y más chiquita. Hasta que finalmente llegaron los visigodos un día y entraron a la capital de Roma y la quemaron. Y hasta ahí llegó Roma. Se sirvieron con la cuchara grande y se apoderaron de todo. Hasta ahí llegó Roma. Eso pasó en 1476. Y estas naciones bárbaras eran conocidas como bárbaros. Cuando tú oyes la palabra bárbaro, significa como bruto, como que no eres inteligente. Los romanos usaban la palabra bárbaro para todos los que no hablaban el idioma de ellos, el latín. El latín era el idioma del imperio. El latín era un idioma culto, era un idioma fino, era el idioma que hablaban en el imperio romano. Y si tú no hablabas latín, tú eras un bruto. Y de que ahí viene la palabra bárbaro. Usted ha visto, me imagino que ha escuchado la palabra bárbaro ser usada en muchas ocasiones y siempre es negativo, ¿verdad? El término siempre es negativo. A veces la gente dice, ¡qué barbaridad! ¿Verdad? Y cuando dicen qué barbaridad es porque pasó algo malo o pasó algo con lo que no están de acuerdo. ¡Qué barbaridad! Pues había muchas tribus, muchas naciones bárbaras y ellas pues ayudaron, no fueron totalmente responsables, pero ayudaron a que ese imperio romano acabara de sucumbir. Lo que vino después de eso fue un periodo, la verdad que estas naciones también eran menos sofisticadas, la verdad que no tenían la sofisticación y la civilización que tenían los romanos, y Europa empezó a entrar en un momento de oscurantismo. Oscurantismo es que como imagina tiniebla, mira, la Edad Media es conocida en inglés como the Dark Ages, porque fue un colapso de la civilización, porque las tribus bárbaras pues no estaban, ellos no les interesaban cosas como la filosofía, ¿verdad? Las universidades, esas cosas no les interesaba a ellos, por lo tanto pues la civilización va a ser más ignorante. Un momento donde surgió mucho la ignorancia y la superstición. Muchas de las supersticiones que usted conoce hoy día se remontan a esa época, vienen de esa época. ¿Tú conoces alguna superstición? Como por ejemplo, si tú derramas sal en la mesa, eso es mala suerte.
si ves un gato negro pasarte de frente, eso es son mala suerte. Ese tipo de ideas ignorantes que no tienen ninguna base racional, pues muchas de ellas tienen su origen en esa época. Había unas estructuras políticas, sociales y económicas conocidas como el feudalismo. Esa fue lo que se convirtió en la estructura sociopolítica por excelencia. Esta estaba basada en algo llamado el vasallaje. Estaban los nobles eran los ricos, la élite, estos eran los que le servían directamente al rey, y estaban también pues los vasallos eran los sirvientes, y tú le debías al rey. Se supone que tú sirvieras al rey, que ellos te daban un terrenito que no era tuyo, tú eras un agricultor, tú tenías que darle un impuesto o un diezmo de eso al rey o al señor, a tu amo, y no habían posibilidades de tú subir de estatus. Como en nuestra civilización, nuestra cultura hoy día, por ejemplo, tú puedes nacer pobre y morir rico, o nacer rico y morir pobre, ¿verdad? Que tú no estás limitado en ninguna manera a mantenerte en un estatus social porque se te impide, ¿verdad? Pero antes no era así. Antes, durante esta época del feudalismo, los ricos con los ricos, los pobres con los pobres, y los pobres no tenían esperanza de poder subir de estatus. O sea, tú naciste pobre, tú naciste un vasallo, moriste un vasallo y tus hijos van a ser como tú. Así que ese era el sistema bien predominante. Ya para la Edad Media Baja, eso empezó a cambiar, porque empezó a salir una clase social nueva. Usted ve la palabra que dice ahí, burguesía, los burgueses. ¿Alguien puede decirme quién eran los burgueses? Es correcto, los artesanos y comerciantes. Y usted sabe que los comerciantes, que un comerciante, por alguien tiene una tienda, un negocio y vende, y tal vez no era un noble, ¿verdad? Que estaba viviendo en un castillo, pero tampoco vivía en una choza porque vendía, la gente venía a comprarle, pues tiene chavo, y los artesanos pues vendían sus artesanías también. Y cuando hablo de artesanía no estoy hablando de personas que hacían adornos para la casa, ¿verdad? Es que hacían cosas prácticas. ¿Qué cosas eran prácticas? Pues muebles, un artesano hacía muebles, un artesano podía hacer un herrero era un tipo de artesano también, hacía herraduras, hacía cajetas, cajetillas. Pues estas personas empezaron a disfrutar de cierta comodidad que los agricultores no tenían. Y este es el surgimiento de lo que nosotros conocemos hoy día como la clase media. O sea que tú no eres rico, millonario, pero tampoco eres un pelado muerto de hambre, ¿verdad? Puedes vivir, te da para vivir con cierta comodidad. Así que el surgimiento de la burguesía es una de las características, ¿verdad?, que separa la edad media alta de la baja. En la alta no existía, pero ya en la baja están surgiendo la burguesía. Así que esto es algo importante, ¿verdad? Porque es un cambio en las estructuras sociales de la humanidad. Ahora, en vez de ser una bilateral, pobre rico, tenemos pobre rico y el jamón del sándwich, el que va en el medio, ¿verdad? Que es la clase media, que está desapareciendo, porque no lo sabía. La clase media lleva años desapareciendo, con toda esta gente superbillonaria, lo que llamamos el 1%, que tenemos gente rica, 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 pero demasiado de rica, absurdamente rica, y eso es a expensas pues, de los pobres y de la clase media. La clase media se está volviendo pobre ahora, la clase pobre. Durante este tiempo de la Edad Media también existía lo que se conoce como el pensamiento teocéntrico. Teos, recuerda, viene de teos o deos, que significa Dios, y centro, pues céntrico, centro. Esto se refiere a que en el esquema mental europeo, Dios será visto como el centro de todas las cosas. Digo, no que hoy día no hayan personas que vean a Dios como el centro de todas las cosas. Yo veo a Dios como el centro de todas las cosas. Si quieren llevarme medieval, ¿verdad? Pues pueden llevarme medieval. Pero esto contrasta, y no es que yo no crea en la ciencia, por supuesto que creo en la ciencia también. No tengo ningún problema con uno y con el otro. Yo no los veo como opuestos, los veo como complementarios. Pero esta manera de ver las cosas le dio un poder increíble a las instituciones religiosas de la época. Y en esa época la institución religiosa más poderosa era la Iglesia Católica Romana.
Entonces, pues la Iglesia Católica Romana gozaba en virtud, ¿verdad?, de que las personas tenían una mentalidad teocéntrica, pues veían a la Iglesia Católica como la máxima autoridad, y era la máxima autoridad en el mundo medieval. Aún los reyes tenían que doblegarse ante el poder de la Iglesia. Y lamentablemente, pues es un poder que no le corresponde a la Iglesia tener, y eso, pues, dicen que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Usted ha escuchado eso, ¿verdad? Y pues lamentablemente los papas, ¿verdad?, medievales, hacían lo que le daba la gana. Y a veces hacían cosas, ¿verdad?, que uno las mira hoy día y dice, wow, pero que hacían eso. Sí, ¿verdad? No vamos a profundizar en qué, pero muchos reyes le tenían tejor al Papa porque él tenía la última palabra. Eso es por la mentalidad teocéntrica que existía en esa época. Las cruzadas, no, perdóneme, el Islam. Durante la Edad Media, en el siglo VII, mientras en Europa estaba pasando todo esto del feudalismo y el oscurantismo, recuérdate, eso no era la única parte del mundo, el mundo es mucho más grande que Europa, ¿verdad? En el Medio Oriente, en Arabia, se estaba dando el surgimiento de una religión nueva, el Islam, ¿verdad? Y el fundador del Islam significa sumisión. Y esta religión fue fundada por un señor llamado Mahoma en el siglo VII también. Y esta religión, pues, una religión que uh, tiene como esquema la sumisión o el sometimiento de toda la humanidad. Por lo tanto, la manera que el Islam se expande es a través de las conquistas y las expansiones militares, que es muy diferente a cómo se llega, por ejemplo, el cristianismo. El cristianismo se llega a través de un mensaje llamado el Evangelio, donde se le presenta a las personas, mira, esto es lo que Dios dice, lo aceptas o no lo aceptas. Y no lo aceptaste, pues no lo aceptaste, no lo aceptaste, ¿verdad? Adiós. Pero en el Islam, pues, a sangre y a fuego y espada, o te conviertes o pierdes la cabeza. Y así fue que se regó esta religión, se regó por todo el Medio Oriente y se regó de una manera virulenta y estaba expandiéndose hacia Europa. Eso, pues, lo notó la Iglesia Católica, que era la religión predominante en Europa, y comenzó una serie de incursiones militares conocidas como las cruzadas. Las cruzadas, las que hubieron varias, hubo una serie, se cree que no hay un número claro de cuántas cruzadas hubieron, se piensa que hubieron 10 cruzadas, pero estas cruzadas tenían como principal propósito evitar el expansionismo del Islam a Europa. Decirle, no, hasta aquí llega, hasta acá tú no vas a entrar, porque venían a Tojender. Así que la primera cruzada, ¿verdad?, fue exitosa, se retomó Jerusalén, ¿verdad? Y todo eso, pero después de la cruzada, pues empezaron a desvirtuarse y a convertirse en una guerra bien absurda y en ridícula. Hubo una cruzada conocida, creo que fue la séptima o la octava, conocida como la Cruzada de los Niños, donde cogieron niños y los convirtieron en soldados para ir a pelear contra los islámicos. Una cosa terrible, terrible. Las cruzadas fueron bien terribles. Pero lograron su propósito, que fue detener el expansionismo islámico, por lo menos durante un tiempo. El monoteísmo, pues usted sabe que se refiere a la creencia en un solo Dios. Y cuando hablamos del Imperio Romano de Oriente, dijimos que el Imperio Romano cayó en 1476. Pero hubo algo bien interesante, porque el Imperio Romano se clonó. ¿Tú sabes lo que es un clon? ¿Sabes lo que es un clon? ¿Verdad? No voy a entrar en detalle. ¿Sabes lo que es un clon en ciencia? Por el Imperio Romano se clonó. Ellos tenían como base Roma, ¿verdad? Estaban ubicados en Roma, lo que hoy día es Italia. Pero antes de caer el imperio, ellos tenían otra ciudad en lo que hoy día es Istambul, Turquía, que se llamaba Constantinopla. Fue fundada por el emperador romano Constantino. Ellos empezaron a construir allá y a como ir mudando poco a poco el centro del poder político allá. Entonces, durante un tiempo había una competencia de cuál era el verdadero imperio romano, si era el de Roma o si era el que estaba en Turquía. Y obviamente el de Turquía estaba subiendo y el de Roma iba en decadencia hasta que fue invadido por los bárbaros y se acabó. Pero el de acá, el de Oriente, continuó y continuó por 1000 años. Fue el imperio romano medieval, conocido también con otro nombre, el imperio bizantino.
Y el Imperio Bizantino pues fue el imperio, ¿verdad?, que más poderoso que hubo durante esa época. Estaba allá en Turquía y luego pues fue invadido por los musulmanes, como le dije, por los islámicos, por los turcos otomanos. Y eso pasó, como le dije, en 1453, que fue que cayó Constantinopla, y él se convirtió de imperio bizantino a imperio otomano. Pero esos son otros 20 pesos, ese es otro cuento y nos vamos para allá ahora, porque lo que queríamos saber, hacerte saber es cómo estamos guiándonos a ver cómo se configuró esa Europa que existía en 1492, porque esa es la Europa que va a tener un encuentro con América con la llegada de Cristóbal Colón. Eso es lo que nos interesa a nosotros. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, muchachos? No, ok. Pues nada, voy a subir la clase de hoy. Deme un segundo para introducir la clase de hoy. La lección de hoy se titula La presencia musulmana y judía. Ya hablamos de los musulmanes. Ya les dije a ustedes que los musulmanes son los que practican la religión del Islam, que fue fundada por Mahoma en el siglo VII. Y la pregunta para aprender en esta lección es qué función desempeñó la religión en la Edad Media y en el Renacimiento. Luego vamos a hablar del Renacimiento, ¿qué fue eso? La lección de hoy se encuentra en las páginas 84 a la 87. Los términos que debes aprender incluyen alquimia, al-andalus, sinagoga, reconquista, el califato de Córdoba, una bula, en este caso una bula papal, que era la bula papal, eso es algo que el Papa firmaba y entregaba. Unión dinástica, la palabra dinástica viene de dinastía. Inquisición, pues conocido también como el Santo Tribunal de la Inquisición. Herejía, decreto de expulsión de los judíos. Esto es algo que vamos a ver que pasó en España y Estado Nacional. Vas a ver los videos. Aquí hay un video sobre los musulmanes en España. Recuerde que el puertorriqueño es un producto del cruce entre los africanos, los taínos y los españoles. Y los españoles estuvieron bajo el dominio árabe por 900 años. O sea que cuando usted habla español, algunas de las palabras que usted usa son árabes, por si usted no lo sabía. Los judíos también estuvieron en España, y usted va a ver un video aquí sobre los judíos en España, conocidos como los sefarditas. Va a ver sobre la reconquista de España, porque como le dije, España estaba bajo el dominio de los moros o los musulmanes. Va a ver sobre la unión de Castilla y Aragón. Ya usted sabe que cuando hablamos de Castilla y Aragón, estamos hablando de los reyes católicos de España. Va a ver sobre la Inquisición, que fue algo terrible y nefasto en la historia de Europa. Y usted va a leer de eso en las páginas que le indiqué. En la página 87 del libro está el assessment que usted va a subir al LMS. Y en la página 24 del cuaderno está el trabajo que usted va a enviar a mi email. ¿Alguna pregunta, muchachos?